Ecosistemas. Bajo el prisma del poliedro. ¿Cómo funciona el mundo de hoy? Cada vez más complejo, más incierto, cambiante, aparentemente caótico. Un mundo de todos contra todos o de todos para todos. Ni una cosa ni la otra. El mundo funciona en un delicado equilibrio de ecosistemas que interactúan. Les propongo pensar juntos cómo funcionan esos ecosistemas. Un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas en los que muchas veces estamos insertos sin querer formar parte de ellos y que sin embargo son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas. Y bajo el prisma del poliedro, porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados, con sus vértices y particularidades. Unidad en la diversidad, donde el todo es superior a las partes, el acuerdo superior al conflicto, la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio. Esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. Sean todos bienvenidos a este nuevo Ecosistemas. Estaba pensando una frase muy interesante que me va a servir de disparador para charlar hoy en este ecosistema que le vamos a dedicar a la economía social. Más precisamente al cooperativismo, pero vamos a empezar desde la idea de la economía social. Y estaba leyendo el prólogo de un libro de un amigo que empieza así. Dice: el obrar de los hombres y varones, varones y mujeres, se hace en función de un sentido. Es este el que impulsa a proyectar y a desarrollarse. Cuando este objetivo se realiza con otras personas, este se convierte en algo comunitario y social. Ahí se expresa la necesidad de la cooperación para alcanzar un fin común y mejorar el mundo que vivimos. En este fermento es donde crece el movimiento cooperativo. De esto vamos a hablar en este Ecosistemas de hoy, del cooperativismo en la Argentina, y para hacerlo tuve el lujo, la suerte de contar con un amigo, Paulo Ares, que nos está visitando hoy en la radio. Hola Paulo, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias por la invitación, contento de estar acá en tu programa y acompañarte en esta búsqueda Ideas, sí, siempre son búsquedas de pensar y de imaginarnos juntos una sociedad más vivible, más armónica. Paulo nació en 1975, es el cuarto hijo de un matrimonio de 5 hijos, donde ya viene con una tradición cooperativa de abuelo y de padre. Nació en un pueblito, Leandro N. Alem, en la provincia de Buenos Aires, y vivió allí las primeras experiencias cooperativas junto a miembros de su familia. Y además después estudió Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, allí se graduó y luego continuó sus estudios y hoy es titular profesor universitario de Teología en la Escuela Universitaria de Teología de la Diócesis de Mar del Plata y ha hecho una tesis con el título de Teología Cooperativa. Además, él integra la Comisión Nacional de Trabajo Agrario en Coninagro, ¿no? Estás trabajando allí en este por momento. Representación de Coninagro. ¿Cómo te imaginas? Porque lo tuyo es de familia, ¿no? Entonces yo quiero un poco remontarme a esas primeras ideas de cómo entendiste vos el cooperativismo desde tu infancia. Bueno, es difícil, es como... Ahí hay un tema, yo creo que todos estamos vinculados de alguna forma a procesos cooperativos, todos. Uh-huh. En la sociedad actual que vivimos es difícil. ¿Lo sepamos o no? Ese es el tema, que a veces no somos conscientes que vivimos procesos de cooperación. Y entonces
En la medida que si la cooperativa o la cooperación la reducimos al concepto de empresa cooperativa, hay una cuestión que es amplia, que es importante, pero a procesos de cooperación creo que estamos todos vinculados. O sea, el desayuno de la mañana, quien lo hace, sí, es una decisión cooperativa. El orden de la casa. El orden de la casa. Sí, sí. Y ahí vas al trabajo. Este mismo programa de radio, programa, ¿no? El operador, la productora, tu invitación, tu coordinación con la productora. Y yo hablando y vos escuchando. Escuchando y vos al hablando. Revés, más complejo. El Estado de mi cosmovisión es una cooperativa que, a diferencia de las otras, tiene el poder coactivo, pero en el fondo en algún momento hubo una comunidad que dijo hay que armar un Estado, y en algunos lugares se funda con constituciones y en otros lugares simplemente con leyes de costumbres. Sí, sin embargo, cuando vamos a un campo más específico, se lo vincula también a un modelo económico. Por eso lo de la economía social. Ahí vamos. Donde da la sensación que no tiene buena prensa, o por lo menos no está tan difundida, ¿no? Y me da la sensación que muchas veces los mismos sistemas cooperativos se camuflan de capitalistas como para pasar inadvertidos, por esta idea de que no sé si tienen buena o mala prensa, o no sé, vos me explicarás cuál es la razón. Bueno, en Argentina eso tiene su regionalidad, y en términos generales en las grandes urbes tenemos una dificultad de mala vibra por ahí con el concepto cooperativo, pero no es genérico en el país. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Si uno piensa en los orígenes del cooperativismo, en aquellos principios de 1937, entiendo yo, que son también internacionales y que tiene que ver con la neutralidad, con la no discriminación, con esa idea de que pongamos el objetivo de un bien común por encima de nuestras particularidades, estaríamos pensando en algo que efectivamente sería una superación humana. Quizás porque las personas en general se conocen más una cooperativa que viene y pide ayuda o pide un subsidio, que ACA, Asociación de Cooperativa, que tiene puertos y barcos y es el mayor acopiador de granos, o Sancor Seguro, que es la primera aseguradora del país y de Sudamérica, porque Sancor está esparcida en toda Sudamérica. Por lo tanto, la visión que tiene de empresa es de una empresa que viene y pide un subsidio, una ayuda, denme algo para subsistir, cuando en realidad en la praxis el cooperativismo, incluso en Argentina, tiene empresas muy fuertes como Fecovita, como la Federación de Cooperativas Eléctricas. Son instituciones muy fuertes, muy sólidas. Yo cuando hablamos esto digo, yo te puedo dar una decena de cooperativas que ya cumplieron 100 años, dame tu decena de cooperativas privadas que cumplieron 100 años. Claro. El cooperativismo llega a la Argentina por medio de los barcos, digamos, ¿es fruto de la inmigración? El cooperativismo como empresa cooperativa, sí. En general, las primeras comunidades fueron empresas pigüé, franceses, en otros lugares judíos, en otros lugares en realidad fueron comunidades inmigrantes. Después acriolló. Quienes hemos tenido la oportunidad de crecer y de vivir en pueblitos del interior, tenemos más presente esta idea de la construcción de las cooperativas, porque generalmente la energía eléctrica, como vos bien dijiste, o también algunos otros servicios públicos, estaban en manos de las cooperativas. Sí, el sistema, en la última encuesta que hizo el INAES, habla de 27 millones de asociados. Ajá. Vamos a suponer que nos repetimos. Claro. Si uno está en varias cooperativas Yo a la estoy vez. en 3 cooperativas, por ejemplo, pero mi grupo familiar está vinculado a 3 cooperativas. ¿Y somos 5. ¿Tu viejo y tu abuelo dónde empezaron? En una cooperativa agropecuaria. ¿Y por qué era la Los necesidad? Los dos abuelos. ¿Cuál era la idea de por qué? Las cooperativas agropecuarias en general, la idea fueron 2. Comprar más barato, entonces se unían para comprar. ¿Comprar granos? No, insumos para el campo. Insumos para el campo. Nos juntamos entre varios, así sacamos un mejor precio. Entonces compraban la semilla o el gasoil. En ese momento no había fertilizante, no había otras cosas más complejas que hay hoy. Y vendían juntos. Ajá. Entonces acopiaban, acumulaban y vendían juntos. Entonces permitían mejores mercados. Y la cooperativa un poco reemplazó al almacén de ramos generales, que un poco era el monopolio local en ese sentido.
¿Pensás entonces que las cooperativas son frutos de la crisis? Es decir, es la posibilidad de tener que juntarnos para poder hacer frente a algo que individualmente no lo podemos lograr. Te digo porque ahora también está sucediendo que muchas veces entre varias familias van a comprar al mayorista o van a los mercados centrales para comprar verdura o para buscar de alguna manera suplir esta incapacidad de poder conseguir algún producto si voy yo solo. Sí, en este sentido. La cooperativa nace... acá hay una discusión teórica. Si vos escuchás cooperativistas que te hablan siempre de la solidaridad y nosotros acostumbramos a decirles, mira, tomemos conciencia que tenemos necesidades comunes. Ajá. Es distinto. Son pasos, es el paso previo. Yo digo, si no hay conciencia entre vos y yo, que tenemos necesidades comunes, el espíritu solidario para resolverla es difícil. Es decir, que el espíritu solidario es posterior a la necesidad común. Sí, a la conciencia de que tenemos necesidades comunes. Ajá. Entonces, ahí la crisis juega en ese punto. Qué apasionante, tener conciencia de que tenemos necesidades comunes nos lleva después a pensar que la salida es mediante la solidaridad. Exactamente. Ahora, si es mediante la solidaridad, yo te tengo que dar algo de mí. Bueno, el tema es, es un planteo que no es menor. ¿Por qué? Porque siempre la cooperativa tiene que tener tensión, en este sentido espiritual, con esa necesidad que le dio origen. Vamos a suponer la cooperativa eléctrica, que es más fácil. A ver. ¿No? Las cooperativas eléctricas nacen porque determinada población no tiene luz o no tiene tendido de red. ¿Qué han hecho en el origen? Se juntaron con una forma sui generis, fueron al club del pueblo, hicieron una asamblea y dijeron, bueno, vamos a poner plata y vamos a traer el tendido eléctrico. Y así se hizo la cooperativa, y así se hizo el tendido eléctrico. Esa es la necesidad de origen. Después vienen otros servicios, se montan otros servicios, pero la necesidad de origen es esa. Esa conciencia es la que brindó la posibilidad de un vínculo solidario. Sin conciencia de necesidad común es difícil el vínculo solidario. Hace muy poquito se puso de moda una película que hablaba justamente de la constitución de una cooperativa y de gente que se pone en el medio y logra bueno, de eso vamos a charlar dentro de un ratito. Comunicate con nosotros. Nos interesa tu opinión. Ambiente Radio. El medio para cuidarnos. El medio para cuidarnos. Dejábamos entrever una película que fue muy vista en los últimos tiempos en los cines, en donde un proyecto frustrado de una cooperativa en un pueblo genera un gran desorden y la odisea de los giles para recuperar un dinero. En esa película hay un tramo donde Verónica Ginás, que es la mujer de Darín, ahí sale con una escopeta en mano y genera un discurso muy fuerte en el planteo de cómo podés dejar de lado las diferencias ante esas situaciones en las cuales cree que el otro lo está cagando, digamos, se le está abusando de su posición. Esto en las cooperativas es muy común, evidentemente, porque su órgano de discusión es donde el poder circula en la voz de los integrantes, ¿no? Sí, el clima cooperativo, ahí en realidad la película es un momento de tensión, porque es el momento donde se pierde la plata, claro, ¿no? Entonces es el momento crítico donde la confianza se pone a prueba con un vecino que viene y lo acusa de que a Darín. Cuando me hace la pregunta me hace recordar a Eric Fromm, que hace un análisis de estos modelos de economía, y él dice que son humanamente mucho mejores que una economía capitalista donde solo se compite individualmente, justamente por el clima de confianza entre los actores económicos. ¿Cómo se construye el clima de confianza? Lleva años, años, trato personal, momentos de encuentro. El tiempo cooperativo es un tiempo distinto al del mercado. Esto no significa ni que sea menor, pero tenemos procesos y tiempos distintos, que eso nos genera la posibilidad de que un diálogo lo hacemos varias veces y nos ayudamos a discernir en las decisiones. Yo creo que cuando los climas se dan, estos climas son climas de cooperación sanos,
en este punto soy medio agustiniano, ¿no? La estructura no resuelve del todo el corazón del hombre, sino lo ayuda, lo acompaña. Entonces, ahí yo creo que el clima cooperativo sano, natural, es de confianza, de fraternidad, de personas que, teniendo distintas visiones políticas, razas, religiones, pueden aunar esfuerzo en una necesidad común. Es cierto que también uno participa de cooperativas sin conocer a su compañero cooperativista, ¿no? Sucede a menudo, por ejemplo, en una cooperativa de teléfonos o en un banco, o también hay cooperativas de magnitud. Me comentaban que en España, por ejemplo, es muy común y hay proyectos cooperativistas que son imposibles que uno pueda pensar quién es el otro socio que está al lado de uno. ¿Cómo juega ahí el poder partidito en cada uno de los integrantes? Normalmente las cooperativas grandes hay una pérdida del trato personal. Un gran riesgo de pérdida de trato personal. Esto podemos decir en las compañías de seguros. Uno ve la dificultad, bueno, cómo yo participo como socio de una cooperativa de seguros, ¿no? O una cooperativa de servicio en una localidad de 20.000. O sea, bueno, ahí la democracia y la participación, la cooperativa tiene que tener la inteligencia de crear mecanismos de encuentro y de representación, de que son los delegados, las comisiones, etcétera, para que eso se dé. No es fácil, no es un sistema fácil. En general, las comisiones a veces hasta cuenta de armarla, ¿no? Vos conocés mucho el PANI, a veces cuesta armar la comisión del club, sí, imagínate, claro, convocar y etcétera, etcétera. A veces la participación no se da porque el propio usuario no es conocedor del sistema cooperativo y por lo tanto no participa. Evidentemente esto sí que se lleva de choque con lo que vendría a ser el sistema capitalista global, que implica un proceso de competencia y de una hegemonía en cuanto a que uno participa nada más en el sentido de yo dejo mi dinero para que mi dinero dé las ganancias que tenga que dar y listo, me voy a mi casa, digamos. En cambio, dentro de un proyecto cooperativo yo tengo que poner el cuerpo, tengo que poner mis ideas, tengo que pensar y tengo que relacionarme con otros para poder llevar adelante el proyecto. No, y hay una doctrina de principios y valores éticos que está fijada por la ACHI, que se fijó a nivel internacional. Pensemos que hoy el cooperativismo en una escala, si sumáramos todas las cooperativas, hoy sería la cuarta economía del mundo. ¿Y cómo está Argentina en ese aspecto? Yo creo que está subcooperativizado. ¿Y por qué? Yo creo que en parte porque la discontinuidad democrática que hemos tenido ha afectado a un proceso de democratización de la economía, porque en el fondo la economía social es un proceso de democratización de la economía. Es decir, que las interrupciones de los sistemas democráticos han generado que las cooperativas hayan desaparecido o han estado en crisis. Sí, en crisis, desaparecido, creo que es una tendencia mundial. Lo que pasa es que la tendencia mundial también consolidó mercados. Si uno ve el proceso de las cooperativas agropecuarias en Estados Unidos, tiene una caída de cantidad similar a la de Argentina, ¿no? Uh-huh. Se cae la cantidad, pero en realidad cuando vos ves aumentan la cantidad de socios, aumentan la cantidad de volumen, se fusionaron las cooperativas. Un mismo proceso que pasa en la economía capitalista, por optimización de los recursos. ¿De qué manera uno puede participar, imagino yo, ¿no? Del sistema cooperativo? Decir, bueno, a mí me cae simpático el sistema cooperativo, entonces quiero consumir cooperativas. ¿Puede ser así? Y en general, quien esté escuchando probablemente tenga un seguro cooperativo. Sin darse cuenta. O comprando un lácteo, por ejemplo. Un lácteo, hay muchas cooperativas lácteas. Un lácteos y hay y detrás de, por ejemplo, en el caso del lácteo, detrás de la cadena de valor de un lácteo cooperativo hay una cadena cooperativa que va del productor a la cooperativa que acopia, que por ahí no necesariamente la cooperativa que industrializa. Ajá. Que la cooperativa que industrializa es otra. Uh-huh. Entonces hay toda una cadena de valor del sistema cooperativo ahí atrás. En otros casos no, pero por ejemplo en el vino, la empresa más grande de producción de mosto en Sudamérica es Fecovita, que es una cooperativa, y es una cadena de valor cooperativo, porque el productor está en una cooperativa de base que junta el vino, que lo lleva a Fecovita, Fecovita acopia e industrializa,
fracciona, vende mosto por un lado, vino fraccionado por el otro. Las marcas marcas más populares de vino son de Fecovita. Me llevas a pensar que, bueno, volvemos a relacionarlo con lo que son los recursos naturales o con lo que es el trabajo agrario, fundamentalmente. Creo que de ahí sale la cultura cooperativa. Yo porque vengo de Coninagro, pero podríamos dar ejemplos distintos de vinculación, qué sé yo. Pensemos que el hogar obrero, hasta que su desaparición, tenía el 20 y pico % del mercado de supermercado. Era una concentración altísima. No la tiene hoy ningún supermercado. Bueno, yo creo que el sistema se rehace, ¿no? El sistema se rehace, tiene sus crisis como la tiene el capitalismo, en un país que no es fácil. Pensemos que Argentina no es un país fácil para las empresas, pero por ejemplo hoy Cooperativa Avellaneda, por decir un nombre, que es del norte de Santa Fe y quizás una de las más grandes agropecuarias del país, cumple 100 años. Mira. Entonces, y en este momento, por ejemplo, Cooperativa Agropecuaria, todos los años tenemos festejo de centenario. Y no es normal, así como decimos que no es en un país fácil, no es normal encontrar empresas que duren 100 años. Sí, y en el sistema cooperativo lo tenemos. Con lo que implica llevarla adelante, ¿no? Con todos los procesos que tienen todo el tiempo, en asambleas, en debatir, en decisiones, en elecciones. Y no hablo cooperativa de servicios, donde el servicio monopólico tiene menos riesgo de los altibajos del país, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando volvamos vamos a charlar sobre la educación cooperativa, es decir, se enseña cooperativa, ¿cómo se hace para que uno pueda aprender cooperativismo? Conoce toda la programación de Ambiente Radio. En Ecosistemas hoy estamos hablando con Paulo Ares, charlando acerca de la economía social y en particular de las cooperativas. Da la sensación de cuando uno piensa en construir una cooperativa, en unirse con varios para poder desarrollar un emprendimiento, cree que hay un montón de inconvenientes y de imposibilidades, que es muy complejo, que de esto es muy difícil, digamos. Claramente hay que estudiar y hay que aprenderlo a ser cooperativo, no es una cuestión que sale por generación espontánea. No, y en Argentina yo creo que hay una deuda del sistema educativo en cuanto a la formación. Cuando hablábamos del tema Vos lo aprendiste más de tus viejos que de lo que te puedan haber enseñado en la escuela. Y de hecho no lo aprendí teóricamente, lo amamanté, lo vi. Que también es una dificultad del propio sistema cooperativo, que no tiene un mecanismo fuerte de educación, pero el propio Estado. Te voy a contar una anécdota antes de ir a algo de historia. Hace año y medio fueron 5 funcionarios de un organismo que no voy a decir, Tercera Línea, a contarnos un programa de incentivo. ¿A Coninagro? Sí, a Coninagro, y lo primero que nos dicen es, bueno, este programa es para entidades con fines lucrativos. Y la cara nuestra de lechuza. ¿Qué pasó? Éramos 5 funcionarios y 5 funcionarios de Coninagro y 5 de este organismo. Eran para pymes, digamos. No, le dijimos, pero escúchame, ese no va para nosotros porque nosotros no tenemos fines lucrativos. Claro. No, pero ¿cómo que no tienen fines lucrativos? No, las cooperativas no tienen fines lucrativos. Digo, se desarrollan, crecen. Le queremos ganar a cualquier empresa capitalista, queremos el mercado, pero el fin nuestro es el servicio del asociado, no es un fin lucrativo. El excedente o se le da al asociado o se reinvierte en capital. Cumplimos la ley, pero no tiene un fin lucrativo. La motivación esencial del sistema cooperativo no es el lucro, sino el servicio y el desarrollo de ese servicio. Pero esa supuesta ganancia, digamos, que queda, se reinvierte, no es ganancia, digamos. No, se le llama excedente de previsión, porque las cooperativas sacan una previsión de costo, lo cobran, ese excedente, sí. Si lo hay, porque a veces pierden las cooperativas, vamos a suponer que lo hay. Debe haber algún fondo también para cubrir esas posibilidades. Hay 3 fondos, ¿no?, que son legales, para los empleados, para la educación, y después uno lo puede devolver, lo que decide la asamblea ahí,
se reincorpora al capital, a los asociados. Mirá, Luis, te cobramos de más porque tuvimos una previsión de 100 y al final el costo fue 80, hicimos todos los descuentos legales, me quedó 10, te devuelvo 10. O a veces se decide capitalizar una parte para una nueva inversión. Eso las cooperativas de servicios, sobre todo de servicios públicos, normalmente capitalizan excedente para hacer o la clínica, la sala de primeros auxilios. Uno va, qué sé yo, sí, a los pueblos de la costa, que vos los conocés, y ve que la sala de San Bernardo es una sala de la cooperativa, la ambulancia del pueblo es una ambulancia. Esos son todos excedentes cooperativos. La empresa privada se los lleva a una cuenta al exterior, la cooperativa lo reinvierte en la comunidad como un excedente. Ahora, ¿por qué lo haría la cooperativa? Digamos? Por ley. Ajá. Nosotros tenemos una ley que nos rige y además además de los principios generales en ese sentido, las cooperativas agropecuarias que tienen otra lógica, las de servicio, a veces hacen devolución, y yo comparto, de sus excedentes, y parte capitalizan y parte hacen devolución de excedentes. Contame un poco cómo son los tipos de cooperativas. Porque el tema era la educación. Sí, no, vuelvo. Sí, pero ¿Vuelvo? Está bien, vamos a la educación. Pero te digo, porque muy importante, en el segundo plan quinquenal, que es el año 52, que sale por el Congreso, a veces el segundo plan quinquenal de Perón, no, pero fue una ley del Congreso, se establecía la educación cooperativa obligatoria. Ajá. Y se exigía que en todos los establecimientos educativos hubiera una cooperativa de estudiantes. Algo así como el centro de estudiantes, pero con un poquito más... No, pero no es lo mismo en este sentido, porque la cooperativa genera un vínculo de servicio para el asociado. ¿Lo que después se conoció como cooperadoras? No. Cooperativa de estudiantes existen hoy, Ajá. Pero en ese momento se exigía una por colegio. Eso se rompió con el golpe del 55. Ilia era diputado nacional en el 52, retomó algo de la educación, la volvió a poner en el tema, pero nunca se consolidó en el sistema educativo. Actualmente las confederaciones existentes en Argentina, las dos más grandes, Cooperar y Coninagro, estamos pidiendo que sea obligatorio la educación. ¿Por qué? Porque en realidad todos de alguna forma estamos vinculados al sistema cooperativo y es bueno saber qué es el sistema cooperativo porque el Estado invierte en el sistema cooperativo y si bien no es una institución pública, la cooperativa es una empresa privada, pero es una empresa privada de participación abierta para los ciudadanos y es bueno que lo sepan. Porque yo creo que mucho, ahí hay una decisión política. Entonces, estos 5 funcionarios, que uno a risa toma, ninguno de los 5 sabía que no tiene fines lucrativos la cooperativa, también es una falla del sistema, no es un problema de ellos. El sistema hace que haya egresados de nivel universitario sin saber lo que es una cooperativa. Claro. Y ahí está... Sí, algo falla. Y mucho peor cuando están vinculados a cuestiones económicas, evidentemente, ¿no? Donde totalmente. Da la sensación que la economía social es como si fuera, no sé, el último orejón del tarro, digamos, o una cuestión de ayuda, tirémosle un hueso, digamos, ¿no? Ahí hay un tema que nosotros nos encargamos. ¿Un prejuicio? No, ahí hay una confusión. Una cosa es la economía informal o precarizada y otra cosa es la economía social. A ver, nosotros en Coninagro, te doy un ejemplo, insistimos con la formalización de la economía. ¿Por qué? Porque las cooperativas agropecuarias en actividades informales, donde el negro en su mayoría está en negro, no funcionan. Porque las cooperativas como tales son agentes de formalización económica. O sea, por el tipo de contabilidad que llevan, formalizan y trabajan todo en blanco. Entonces, una actividad donde hay mucho porcentaje en negro, no funcionan las cooperativas. Nosotros hemos hecho un acuerdo y siempre levantamos la bandera de la formalización económica porque si no las cooperativas desaparecen justamente porque el privado puede negrear
mientras que la cooperativa no puede tener esa doble contabilidad. Es decir, que muchas veces aparecen como etiquetas de que son cooperativas, pero no son cooperativas. No, eso pasa, esa acusación está vinculada a algunas cooperativas de trabajo, que son distintas. Bueno, a esto es lo que yo quería ir, que son los tipos de cooperativas. Las de servicio, las de trabajo, ¿me las podés identificar? Por lo menos 3, vamos a identificar 3. Las de servicio, la eléctrica, la de agua, obras sanitarias, la que vos dijiste, algún tendido de red, hay cooperativa de gas, de cable, qué sé yo, telefónicas, ahora tenemos cooperativas de internet, de servicio, que están algunas vinculadas a servicios monopólicos y ahora que ahora se comparten. Y que muchas veces vienen a cubrir subsidiariamente donde las empresas económicamente no les dan ganancias y entonces no les interesa llegar a determinados lugares del país, siempre. Alejados. Decimos, la primera opción es que se pueda constituir una cooperativa para poder lograr un servicio que de otra manera no tendrían. Bueno, la cooperativa de producción agropecuaria, que en nuestro caso... Específicamente ahí tiene que ver con la compra y venta. Sí, y industrialización. Hoy ya las cooperativas agropecuarias industrializan parte de su producción. Pero hay gente que tiene su propio campo, que tiene su propia... En general son productores asociados a sumar escala en la compra y escala en la venta. Y hoy te diría que muchos, y es una tendencia cada vez más fuerte, a agregarle valor. Es decir, que estos productores independientes adhieren, pero pueden dejar de adherir, digamos. Sí, y la competencia, a ver, si la cooperativa, en este sentido acá, el sistema cooperativo tiene que ser competente. O sea, yo no le puedo decir a Luis, vení, asociate y yo soy una mala empresa. Yo te voy a tentar a vos a que estés asociado a mi cooperativa cuando te demuestro que soy el mejor. Vos te vas a venir a asociar y ahí vas a comprar el sistema cooperativo, porque yo te demuestro que ese sistema me hace competitivo. Y las cuestionadas son las de trabajo. Las de trabajo, de esas hablamos dentro de un ratito. Tenemos una filosofía de vida sustentable. Ambiente Radio, el medio para cuidarnos. Ecosistemas, hoy con Paulo Ares, abogado, teólogo. Vamos a hablar de la tesis que acaba de publicar de la teología de la cooperativa, pero había quedado pendiente charlar sobre las cooperativas de trabajo, que tanto dan que hablar porque a veces parece que fueran herramientas de algunos para negrear, para evitar pagar impuestos, y también forman parte de nuestra estructura habitual. Contame cómo son y por qué están fuera de la ley. Mira, vamos a decir, la noticia siempre llega a la mala, o sea, a la sociedad no le llegó que Asociación de Cooperativas le dieron el premio a la empresa responsable en medio ambiente porque todos los hilos bolsa los recicla, sino que llega la noticia mala de que hay cooperativas de trabajo que en realidad son falsas cooperativas de trabajo y que en realidad la utilizan como un mecanismo de evasión. Esto, vos que has vivido en Mar del Plata, lo hemos vivido con los fileteros, termina haciendo mucho daño al ecosistema, por así decirlo, laboral. Es habitual que te digan, ahí viene el dueño de la cooperativa. Y vos decís, ¿cómo no? No tiene dueño. O son todos dueños. Claro. Debieran ser todos dueños, claro. No que hay un dueño. No, pero aparece con una camioneta extraordinaria y dicen, este es el dueño. Como es un sistema, a algunos, como pasa en todos los sistemas, a ver, no pensemos así, han hecho fraude con la figura cooperativa. Esto no es genérico, yo soy un convencido que las cooperativas de trabajo tienen muchísimo futuro, que el Estado no trabaja bien con las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo en Argentina tienen un déficit de capital social, que si lo tuvieran andarían mucho mejor. Podemos generar un montón de puestos de trabajo y de capital y de valor humano y de seguridad familiar económica a través de la cooperativa de trabajo. ¿Es que a veces se utiliza desde la política también? ¿De los punteros utilizan ese esquema? Sí y no. A ver, yo te doy un ejemplo que se ha cuestionado mucho. El tema de las cooperativas de Argentina Trabaja. A ver, si Argentina Trabaja daba contrato de obra a las cooperativas,
había cooperativas que trabajaban muy bien, hacían las 2 casas, pedían un nuevo contrato de obra y hacían otras 2 casas y así trabajaban. Hubo cooperativas que no hicieron eso. Y después la política hizo que no le dieran el contrato de obra e igual le siguieran pagando el subsidio. Entonces, ¿el problema era la cooperativa, el problema era el programa o el problema era el político que aplicaba el programa? Si vos me decís el programa, para mí es muy bueno. Y yo creo que hay un mecanismo de formalización y de dar trabajo a un sector de la sociedad que lo necesita, y el Estado tiene ese presupuesto, y entre dárselo a empresa X que es inmensa y es multinacional y tiene cuenta por todos lados, lo divide en un montón de cooperativas de trabajo y le da de a poquito esa obra, y en la medida que la va cumpliendo le va renovando, y el Estado no da un plan, sino que da trabajo, no lo incorpora en la planta, sino que le está dando trabajo. Entonces, depende, tiene vertical. Yo creo que la falsa cooperativa, nosotros la hemos visto, quizás los que estamos en Mar del Plata, hemos vivido en el filetero o en algunos frigoríficos. Claro, el tema es cómo desde el mismo movimiento cooperativo se puede combatir esto, ¿no? Si, como ya lo decía Perón, si la gente es buena, si se la controla es mejor, digamos. No, el sistema cooperativo sufre la falsa cooperativa, totalmente. Nosotros, porque la sociedad o el tipo que no conoce te mete todo en la bolsa. Y a ver, pero también volvemos al mismo ciclo que conversábamos antes, ¿no? Es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación y de conocer más detalle de a qué se le llama falsa cooperativa, porque nadie denuncia las SA que están hechas para evadir. Denuncian la falsa cooperativa. Claro. No, es un poco no hay SA y SRL que hagan fraude al Estado. Pero más que nada, lo que te quiero decir, el sistema cooperativo las condena y las denuncia, y por ejemplo la actual gestión de Colón ha depurado un montón el padrón de falsas cooperativas, con el apoyo de las cooperativas bien formadas y de las dirigencias de las cooperativas bien formadas. Digo porque para quien necesita un trabajo, si lo invitan a participar de una cooperativa, la misma necesidad te lleva a que vos tomes lo que tengas y lo que puedas, digamos. No, por eso no critico las cooperativas de trabajo, porque yo creo que son una herramienta bien hecha que pueden ser una solución para muchas familias, y de hecho hay muchas cooperativas de trabajo que funcionan excelentemente. ¿Cómo ves el sistema cooperativo en el proyecto nacional? Mirá, yo creo que la gestión que termina, la gestión del INAES ha sido muy buena, a mí me gustó cómo ha trabajado, hay satisfacción por lo menos en los dirigentes de cómo ha trabajado Colón, y lo que hemos visto que con poco presupuesto, pero porque ahí hay una instancia superior al INAES, que la política nacional es que no entendía el sistema de economía social. Lo que uno desea en el cambio de gobierno es que sí haya un impulso a la economía social. Yo creo que la economía social tiene que alcanzar a un nivel de participación más alto, y porque creo que es sano para la economía la participación cooperativa. Paulo, en los minutos finales, vos sos un tipo de fe también, sí. Y se te ocurrió un trabajo interesantísimo y además riesgoso, porque era vincular al sistema cooperativo, que supuestamente es arreligioso, con la construcción de una tesis y una teología. Digamos, cuando uno habla de tesis está hablando de un pensamiento iluminado por Dios, para entender que la cooperativa formaba parte de lo que vendría a ser la doctrina social de la Iglesia. Sí. Vamos a iniciar como hago las presentaciones. Cuando le preguntan a Jesús quién es el prójimo, hace la parábola del buen samaritano, ¿no? Uh-huh. El buen samaritano no era de la misma fe que Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el proceso de ver, contemplar y comprometerse con un proceso de alguien necesitado no requiere una misma fe, por lo menos para la fe cristiana. Entonces, la neutralidad, el concepto de neutralidad que tiene el cooperativismo es totalmente evangélico, si se quiere decir, porque cuando Jesús pone como ejemplo al samaritano como el prójimo, como modelo de prójimo,
está poniendo a alguien que no es de su religión. Ajá. Sin embargo, el origen no es un origen cristiano, el de las cooperativas, ¿no? Bueno, ahí la tesis mía pone en duda eso. A ver. En este sentido, nosotros en el cooperativismo arrancamos hablando de Rothschild, ¿no? Ajá. Que son los pioneros de Rothschild, que es el modelo de cooperativa que se toma de la crisis de Manchester. ¿Estamos hablando de Estados Unidos? No, Inglaterra. 1848, Ajá. 28 desocupados de una textil que arman la primera cooperativa de Rothschild, que es el modelo cooperativo. Pero antes, siglo XVI, los cuáqueros ya habían planteado la necesidad de empresas cooperativas y tienen escritos de empresas cooperativas. Pero antes de ellos, existe el Concilio de Trento que dice que se justifica la fe cooperando con Dios. Ajá. Y en el siglo XIII, en 1225, Santo Tomás de Aquino dice que la gracia se divide en operante y cooperante. Que la operante es la que solo es gracia de Dios, pero la cooperante es la que entra en la voluntad humana. Y está hablando de eso. Uh-huh. El formato cooperativo moderno, nosotros creemos que arranca en Rothschild, con los pioneros de Rothschild. Ahora, el formato, el concepto de cooperación, tranquilamente podemos manifestar que es evangélico. San Pablo dice, todos somos cooperadores de Dios. Pero sin embargo, digamos que es una mirada novedosa. Sí, no, una de las cooperativas más grandes del mundo es la de Mondragón, está fundada por un sacerdote. Una de las difusiones más grandes que se hizo el cooperativismo en Centroamérica la hicieron los padres canadienses, el padre Coadi, y fundaron un montón de cooperativas. El padre del cooperativismo en Brasil es un sacerdote. Ajá. Hay mucho, porque Rerum Novarum, sin nombrarla la cooperativa, dio un impulso, y después de Rerum Novarum para acá, la conceptualización, la prédica de la cooperativa como entidad social más acorde al evangélico ha ido incrementándose, y el Papa Francisco ha dado varias catequesis solo de cooperativas. Sin duda la idea es pensar en un mundo más agradable, más equilibrado, ¿no? Y sí, con una economía en la cual nos permita a todos formar parte de los logros, sí, y que se redistribuya en uno y que no termina evadiéndose o yéndose hacia otras latitudes el producto del esfuerzo de todos, ¿no? Sí, recomiendo en este punto, En Ser y Tener, de Eric Fromm, trata el tema. Y él dice que las cooperativas son entidades empresarias que hacen incrementar el ser humano. Uh-huh. Humanizan. Te mejoran como ser humano. Y yo creo que ahí es la línea divisoria con el capitalismo, donde solo plantea una acumulación. Creo que con esto cerramos el programa, porque ojalá quienes hayan escuchado y nosotros mismos hayamos aprendido algo y pensemos en esta posibilidad de que solamente la cooperación nos permite crecer y ser mejores. Gracias, Paulo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Ezequiel Amarillo en la operación técnica, la producción de Melina Reboa. Mi nombre es Luis del Giovanino. Si la pasaron bien, difúndalo por ahí. Esto es Ecosistemas. Hasta la próxima.